¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso, ya no de razonamiento verbal, sino de literatura. Ustedes saben que por cada clase de literatura desarrollamos 3 clases de razonamiento verbal, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta, por favor, para no equivocarse, ¿ya? Esta clase está dirigida para ustedes, chicos del quinto año de secundaria del Colegio Geogui en Caliente. Como ustedes sabrán, ¿no es cierto? Dentro de la historiografía literaria que estamos viendo en quinto año, hemos pasado de hablar pues de la literatura universal y ya estamos llegando a la literatura hispanoamericana. Hace unas semanas trabajamos lo que era la poesía hispanoamericana de vanguardia, ¿no es cierto? Una poesía que demostraba a través de los tópicos ciertos detalles y conmociones sociales que experimentaba América Latina. Además, es una poesía que trata de innovar con actitudes propias, actitudes, digamos, autóctonas, ¿no? Actitudes de alguna manera revolucionarias y compulsivas, ¿no? Digamos, no solamente renovar la literatura, sino manifestar ciertos tópicos literarios que aporten en esas innovaciones. Y además hay que saber también que nosotros asimilamos escuelas de vanguardia o ismos de vanguardia, pero le damos digamos, le brindamos a esa literatura un sello bastante latinoamericano, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo va a pasar con la narrativa de vanguardia en Hispanoamérica, ¿no? Va a haber un cambio de una narrativa más bien, digamos, influenciada, digamos, una literatura sometida a las perspectivas españolas, porque fuimos durante más o menos 400 años colonia de España, hasta llegar a esta independencia cultural, ¿no es cierto? Podemos decir que la narrativa de vanguardia en Hispanoamérica va a surgir a partir de los conflictos. Primero, profesor, ¿qué tipo de conflictos, no? Podemos hablar, por ejemplo, de conflictos gubernamentales. En ese sentido, por ejemplo, podemos decir de pasar, ¿no es cierto?, de ser colonia de América a que cada país de América Latina, colonia de España, perdón, digamos, a pasar a países americanos, ¿no es cierto?, América Latina, que se empiezan a independizar. Pero también podemos hablar, ¿no es cierto?, de alguna manera las dictaduras, ¿no es cierto?, las dictaduras, ¿no es cierto?, que se mantienen en el poder, que llevan a un retraso de alguna manera de ciertas naciones latinoamericanas, pero además dictaduras que se mantienen por muchos años en el poder, ¿no?, controlando no solamente los medios de comunicación, sino también los medios culturales, ¿no? Además, por esas épocas también se da esta visión de alguna manera las rebeliones y las luchas, por ejemplo, indígenas, ¿no? Indígenas. Estas luchas o estas rebeliones indígenas buscan reivindicar al indio y de alguna manera incluirlo dentro del proyecto de nación, ¿no es cierto? Entonces, la narrativa de vanguardia surge en esta época por esos conflictos, ¿no? No solamente conflictos, digamos, exteriores, también conflictos internos. Profe, y en este caso, conflictos internos, digamos, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, el hombre se da cuenta que no solamente es un ser racional, es un ser también manipulado por su inconsciente, es un ser que ha experimentado el trauma, ¿correcto? El trauma no solamente de un nuevo proceso histórico, sino que también ha experimentado el trauma del pasado. Parece como que el individuo o el ser humano ha adquirido, digamos, se ha influenciado o ha heredado los conflictos del pasado, ¿correcto? Los conflictos de alguna manera y las enfermedades del pasado que no fueron tratadas, ¿no? O sea que los personajes van a ser personajes que no van a desarrollarse en un tiempo y en un espacio determinado. Son personajes que están buscando cosas, ¿no es cierto? Y esta búsqueda, ¿no es cierto?, no solamente se da en buscar una nación, en buscar un pueblo, en buscar un lugar donde hacer familia, sino también en la búsqueda de su sanación. La literatura, ¿no es cierto?, aquí va a tocar también temas terapéuticos, pero desde el ámbito psicológico, ¿no?
Entonces, por eso es que se va a iniciar esta nueva narrativa de vanguardia en Hispanoamérica. Con todos esos contextos, con todos esos conflictos, con todos esos vaivenes sociales y políticos y con todas estas luchas, ¿no es cierto?, por, de alguna manera, los discriminados socialmente durante muchos años, se va a forjar esta nueva concepción literaria, ¿correcto? Es importante recordarles lo siguiente, ¿no es cierto? Es importante recordar que la narrativa de vanguardia se da en América Latina porque innova o hay condiciones que van a hacer propicias la innovación en el mundo de la ficción, en el mundo de escribir novelas, en el mundo de escribir cuentos, ¿no?, en el utilizar la narrativa como tal. Por ejemplo, hay que recordar que en el siglo XIX, cuando se hablaba del romanticismo o del realismo, se hablaba de una narrativa netamente descriptiva, ¿no es cierto? O sea, se utilizaba o era más propicio para el realismo expresarse a través de la narrativa, a través de la novela o el cuento, porque claro, el cuento y la novela tienen que ver mucho con los detalles, tienen que ver mucho con las acciones, tienen que ver mucho con los personajes. Era como retratar un espacio y en este espacio involucrar un personaje que de alguna manera lucha o que de alguna manera se revela contra un Estado, contra una sociedad, ¿no? En la narrativa de vanguardia, lo que se va a hacer es adoptar diferentes formas de hacer novela, pero ya no apelando a la descripción, sino apelando a, de alguna manera, a los conflictos, ¿no es cierto? A los conflictos, el personaje envuelto en conflictos y ya no en descripciones. Entonces la narrativa de vanguardia adopta las experiencias de las escuelas o ismos de la lírica moderna y se eleva sobre el realismo regionalista. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, la narrativa de vanguardia surge por la influencia de la vanguardia europea, por escuelas como el impresionismo, por las escuelas como las escuelas surrealistas, o las escuelas futuristas, o las expresionistas. Entonces esas escuelas van a llegar a América Latina, pero claro, en América Latina se van a transformar y van a adquirir elementos propios, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que en América Latina, al menos dentro de las escuelas poéticas, se va, digamos, a aperturar lo que es el creacionismo, ¿no es cierto?, el ultraísmo, por ejemplo, la poesía conversacional, ¿no? Y en la narrativa se va a adoptar nuevas formas de ver, de alguna manera, a los personajes dentro de este contexto, olvidando el realismo regionalista, o sea, olvidando esta manera de narrar o de contar las historias, pero de manera descriptiva, y ahora van a haber modificaciones tanto en la temática como en las formas como se van a producir estas narraciones o estas novelas o estos cuentos, ¿no? Entonces pasamos de un regionalismo hacia una novela vanguardista, ¿no es cierto? Profesor, pero ¿cómo se origina ese cambio temático? Primero hay que recordar que el regionalismo partía de una dicotomía, ¿no? Civilización versus barbarie. La civilización enfocada pues en estas élites oligarcas que tenían dinero, que tenían plata, ¿no es cierto? Y que también tenían una buena educación, versus los menos favorecidos, ¿no? Los indígenas, o de repente los gauchos, o de repente los llaneros, ¿no es cierto? O de repente los negros que fueron desplazados y que no fueron incluidos en el proyecto de nación. Entonces el regionalismo, ¿no es cierto?, plantea una temática con connotaciones sociales, ¿no?, en donde esto es importante, ¿no es cierto? La civilización lucha contra la barbarie. Una sociedad civilizada es una sociedad que va a derrotar a los bárbaros, o sea, va a derrotar a las personas incultas, va a derrotar a estas personas, ¿no es cierto?, que han sido desplazadas. Pero también es una sociedad, ¿no es cierto?, que va a involucrar a estas personas. Si se quieren involucrar en el proyecto de nación, si se quieren involucrar, por ejemplo, ¿no?, de alguna manera dentro de la sociedad y quieren tener mejores beneficios, un nuevo camino, entonces deben que educarse, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que demostraba el regionalismo, esa era la temática regionalista. Ahora, existe el progreso versus el retraso. Los personajes, chicos, están sometidos a fuerzas telúricas, o sea, a fuerzas de la naturaleza. O sea, la naturaleza y el destino origina que estos personajes tomen ciertos caminos. El poderío de una naturaleza indomable a los grandes vacíos regionales, ¿correcto? Entonces, la idea del regionalismo es una idea en donde el individuo menos favorecido debe educarse para pertenecer al proyecto de nación, ¿correcto? Pero para hablar de esas diferencias sociales entre civilización y barbarie hay que describir la novela, hay que utilizar las descripciones narrativas. En cambio, este cambio temático
se va a producir en la novela vanguardista. Porque en la novela vanguardista ya no importa la descripción, lo que importa es el individuo y el ser humano en tanto sus conflictos. Entonces, ¿no es cierto?, el espacio urbano va a ser muy importante, mientras que acá el espacio era un espacio más bien regionalista, más bien un espacio rural, ¿no es cierto?, más bien un espacio, por ejemplo, del campo. Acá el espacio de la novela de vanguardia va a ser la ciudad, ¿correcto? El espacio urbano es un espacio cosmopolita. ¿Por qué? Porque claro, el individuo va, digamos, su mayor conflicto del individuo es adquirir una identidad social, una identidad cultural, pero también una identidad familiar, donde se ubica, ¿no es cierto? Este individuo se ubica en un espacio, ¿no es cierto?, en la medida en que el hombre o este individuo se desplaza en la ciudad. Va a buscar dentro de este espacio y de esta vorágine o de esta selva de cemento, donde se va a ubicar mejor y donde va a forjar su vida. Ahora, esto no es una tarea fácil porque el individuo o el ser humano, ¿no es cierto?, ha padecido por 2 guerras mundiales, por la Guerra Civil Española, por la aparición de doctrinas totalitarias, por ejemplo, como el capitalismo, que exigía que las personas, por ejemplo, tengan que trabajar para ganar un sueldo determinado y así subsistir, ¿no es cierto? Y también la crisis económica del 30, ¿no es cierto? El crack del 29, por ejemplo, cuando cae la bolsa de valores en Estados Unidos. Esto produce que los personajes o el individuo que plantea esta novela vanguardista experimente una crisis moral y cultural, ¿no es cierto? Y en todo caso se va a modificar el concepto de la existencia humana. El ser humano se va a tornar en un ser que vive en la angustia, ¿correcto? Eso es la capacidad, ¿no es cierto?, o el tema, o los temas que va a tocar la novela vanguardista. El hombre está en una constante búsqueda dentro de su espacio citadino, ¿no es cierto?, dentro de un espacio nuevo, dentro de un espacio que le ha sido negado durante muchos años. Pero también es un hombre que viene con traumas, con conflictos internos, ¿no es cierto?, más allá de los conflictos gubernamentales, ¿correcto? Eso es importante recordar.